Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el tercer domingo del tiempo pascual y el Evangelio del día de hoy ya se ha venido, digamos, ya hemos tenido un cierto acercamiento con el Evangelio del día de hoy, capítulo 24, 13 al 35 de Lucas, un relato totalmente lucano de los discípulos de Emaús, un acercamiento más próximo a lo que es la verdadera resurrección de Cristo, pero no me voy a quedar en ese sentido de la resurrección de Cristo, ni mucho menos en el sentido en el cual es verdadera y fehacientemente la presencia de Cristo en la Eucaristía, cuando le dicen los discípulos: quédate con nosotros, Señor, que ya va cayendo el día, y Él les parte el pan, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No me voy a quedar ahí en esa fragmentación, porque el eje central, cuando uno estudia dogmática y Mariología, el eje central de este fragmento de Lucas está en el versículo 32. Es el eje central en cuanto a la apreciación al acercamiento. ¿Por qué? Porque hay unas antítesis, unas herejías o antítesis, como se quiera llamarlo, monarquianismo dinámico, propuesto por Teodoto Curtidor, Bizancio, y el obispo Pablo de Somasata. De cierta manera son antítesis, llamémoslo así, digamos, que niegan la resurrección de Cristo, que al mismo tiempo dicen que Jesucristo solamente es puro hombre, no hay Dios, hay nada. Han hecho un cúmulo de ideas que tergiversaron el sentido real de la Eucaristía y el sentido real de la palabra de Dios. Y por eso el versículo 32 es el eje central y es tan importante. ¿Por qué? Mire, ya lo vamos a observar. Mire cómo dice: y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús yendo de camino con sus discípulos, explicándoles? Pero en Lucas, cuando se toma el texto original, dice la siguiente forma. Obviamente la acción y la fragmentación es un poco no tan dispersa, pero sí se nota ciertos verbos, que hay unos cambios estructurales en cuanto al griego y el arameo. Hay unos cambios estructurales ahí, como que uno dice, Lucas es un evangelio, primero el evangelio del amor, el evangelio de la misericordia. Es el evangelio de la misericordia. Y al mismo tiempo es el evangelio que, no como el de Juan, pero sí es un griego muy culto, muy explícito en cuanto a sus formas de la escritura y su forma etimológica, o sea, muy decente, muy culto, o sea, muy rico en significado. Y dice: alos oige, ucardia, umon kaiomenen, mun esi umin, ousle alayei umin enzonto ouzo, ous dinoigen, umin tras grafas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero cuando se lee el original, hay que tener en cuenta que ucardias, ahí va incluida una fracción del arameo, que uno se explica, pero ¿por qué? ¿Por qué va incluida una fracción del arameo en Lucas? ¿Por qué va incluida ahí si de cierta manera está expresando lo que es la cardia, o sea, el corazón? Y libar en arameo quiere decir corazón, pero entonces Lucas hay como una fragmentación que dice cardialía o cardialibar como tal, que quiere decir que es un movimiento interno del corazón, o sea, ni siquiera está tocando el corazón como un órgano del cuerpo, está tocando como es el movimiento interno, lo que usted lo mueve, es decir, lo que usted está convencido. Me explico mejor. Lucas está expresando que de cierta manera lo que importa en el seguimiento a Cristo es que usted esté convencido de ese seguimiento a Jesús. Y no solamente me quedo ahí, sino que al mismo tiempo en la fragmentación, cuando dice kaiomenon, o sea, de camino como tal con los discípulos, utiliza una fragmentación también aramaica, rej. Rej, ¿qué quiere decir? Como ir de camino, yendo hacia, o sea, con un propósito, yendo hacia allá o yendo hacia, pero dentro de esa fragmentación está con un propósito, es decir, yendo con un propósito, yendo hacia allá con un propósito. Entonces, cuando uno estudia este fragmento, y teniendo en cuenta las antítesis, para obviamente entrar en una defensa profunda de la fe en cuanto a la parte dogmática y la mariología, pues no se puede decir que Jesucristo es solamente Dios, porque no se puede decir que Jesucristo solamente es hombre. Jesucristo también es Dios, porque ha resucitado, el Padre lo ha resucitado por su gloria. Y al mismo tiempo este movimiento, el monarquianismo dinámico, pues obviamente está presentando a un Jesús que es solamente humano y no divino.
Y entonces uno empieza a pensar y a discernir con respecto a la estructura de la palabra de Dios, que lo que a ustedes y a mí nos debe mover es la convicción en Jesucristo el Señor. La convicción en Jesucristo el Señor. Y que ese puesto en camino, esa kailomenonesin umin, ese puesto en camino, tiene que ser con un propósito. Tiene que ser con un propósito. Es decir, que ustedes y yo tenemos que estar convencidos de que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Que ustedes y yo tenemos que estar convencidos que Jesucristo es nuestro Señor, que murió, que primero padeció, murió y resucitó. Segundo, que toma la carne y la sangre de María para entonces reparar el pecado de la humanidad, la ruptura del pecado. Y tercero, que nuestra vida tenga un propósito de ir hacia Jesús. Porque si nuestra vida no tiene un propósito de ir hacia Jesús, si nuestra vida no tiene un sentido, un significado de ir hacia Jesús, nuestra vida se está perdiendo y estamos perdiendo el tiempo. Yo conozco muchos cristianos que su vida pierde el sentido. ¿Por qué? Porque su vida no tiene como norte ni el propósito de seguir a Jesús y se dicen cristianos. Y sin embargo dicen, no, yo sigo a Cristo y yo sigo el ejemplo del Señor. Pero no, su vida no está dando testimonio del amor de Cristo. Su vida no tiene ese propósito de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque falta el movimiento interno de su interior, vale la redundancia, que es estar convencido. Como dice Icardia, umun, Ucardia. Y como tiene esa fermentación Ucardia libar, entonces está queriendo decir ese movimiento interno que me convence a mí, que mi único Señor, mi único Dios, mi único Salvador es Jesucristo, es el Señor. Por tanto, si yo estoy convencido que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, voy con ese propósito de seguirlo a Él. De lo contrario, no puedo llegar a seguirlo como Él se lo merece. Y tampoco como yo pienso seguirlo, porque entonces me voy desviando por el camino en cosas que se confunden con Dios. En cosas que parecen supuestamente ser de Dios y no lo son. En cosas como decía el monarquianismo dinámico, o sea, hablar de un solamente un puro homus, como decían ellos, es algo irrelevante, es algo que no tiene sentido, es algo que no cobra sentido. ¿Por qué? Porque un hombre mismo no puede resucitar, tiene que ser Dios ahí como tal. Y al mismo tiempo, para expresar su humanidad, toma la carne y la sangre de María, y al mismo tiempo, para expresar su divinidad, hace los milagros y resucita por el poder que hay en él de parte de Dios. Entonces no nos quedemos por las ramas, hay que ser muy estructurados y hay que tener en cuenta, como dice el famoso Sínodo de Antioquía, que hizo repercusión sobre esta herejía y sobre estas antítesis. ¿De qué? En cuanto a que es indispensable entonces ustedes y yo estar convencidos de que Cristo es el Señor, de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que Cristo es el que tiene que tener el sentido en nuestras vidas, y que nuestra vida cobra sentido total en la medida que ustedes y yo seguimos a Cristo. Y ahí aparece la figura reluciente, impactante, maravillosa, majestuosa de la Madre del Señor, porque ella es la que conoce el camino para seguir a Jesús. Ella fue la que, según los anales de la historia y según ciertos apócrifos, ella fue también la que fue guiando a los discípulos, los agrupó para Pentecostés y lo fue guiando a los discípulos para que dieran testimonio de Jesús, los sostuvo. Entonces ella, nuestra Madre Santísima, nos cubra con su santo manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permita dar testimonio. Estar primeramente, pidámosle a ella la gracia, que Dios nos regale la gracia a través de su corazón inmaculado, para que ustedes y yo estemos convencidos de un movimiento interno, que Cristo es lo único que importa, que Dios es lo único que importa, vivir para Dios es lo único que importa. Y segundo, ese ir de camino, es porque lo único que importa, entonces, como lo único que importa en nuestra vida es Cristo, darle la gloria a Él, entonces nuestro propósito siempre va a ser darle la gloria a Él y trabajar para la gloria de Dios, así como lo han comprendido todos los santos a lo largo de la historia de la Iglesia y muchas personas dedicadas al Señor. Por eso, a través de María Santísima, entonces pidámosle a ella que nos permita albergar en nuestro interior ese deseo, ese anhelo, cada vez más por tener a Cristo por el centro de nuestra vida, estar convencidos de su presencia eucarística y trabajar para Él. Y seguir el camino con el propósito de llegar un día para estar con Él eternamente. A través de la Virgencita María y San José, que ella nos cubra con su santo manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón. Y hoy, indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien.
Dios los bendiga. Pregúntese siempre, pregúntese. El centro de mi vida es Cristo y mi propósito es seguirlo. Basta, no hay más que decir. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Vuelvo y digo, pregúntese. Mi centro es Cristo y mi propósito es seguirlo a Él desde la Eucaristía, desde la confesión de la vida sacramental. Pregúntese. Dios los bendiga. Que esté muy bien.